Previo al gobierno de Alberto Fujimori, el primer quinquenio alanista dejó al Perú en una situación económica desfavorable. La inflación acumulada durante su primer mandato frente al país llegó a 2.178.482%, estadística que a día de hoy solo ha sido superada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El modelo económico de Alan García era heterodoxo, su disciplina primitiva y la economía cerrada, debido a los altos niveles arancelarios y el control de precios. Todo ello repercutió negativamente en el PBI real peruano, viéndose una caída en la producción, entrando a una recesión y llegando a poseer hiperinflación. La política económica de Alan García estaba basada en subsidios, control de precios, en la búsqueda de incentivar la producción nacional, pero fue traicionada por los grandes empresarios conocidos como los dos apóstoles, mientras que Fujimori es todo lo contrario. Fujimori basa su recuperación en abrir los mercados. Es decir, en vez de ser proteccionista, como lo que hizo Alan García, lo que hace Fujimori es todo lo contrario, abrir los mercados. Bienvenidos capitales chilenos, bienvenidos capitales chinos, bienvenidos capitales norteamericanos, privatizar las empresas. Primer gobierno, 1990 a 1995. Tras ganar Fujimori las elecciones en segunda vuelta en el año 1990, la inflación por aquel año alcanzó el 7.694,6%. El 8 de agosto de ese año se implementó una política de reestructuración de precios, shock económico, denominada Fujishock, el cual eliminó el sistema de control de precios y el posterior cambio de moneda al nuevo sol. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Entonces, estas medidas macroeconómicas están orientadas fundamentalmente en la reinserción al sistema económico financiero, ¿no? Entonces se va a iniciar un proceso de medidas que están dentro de un plan que se conoce como el programa de ajuste estructural, que primero lo que hace es impulsar el llamado Fujishock, ¿no? En agosto, con el ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, y que este Fujishock lo que tendría es permitir que los precios que estaban subsidiados y que había un congelamiento de las tasas de interés, todas estas cosas se van a liberar y se plantea este aumento de los precios, esta eliminación del subsidio provocaría que los productos sean regulados bajo la lógica liberal, ¿no? Conocida como la lógica del libre mercado, ¿no? Según lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, luego de este ajuste se empieza a introducir un conjunto de reformas, ¿no? Estas reformas están dentro del paquete de planes neoliberales o liberales, ¿no? Dependiendo de la orientación ideológica. Nosotros, como docentes o como investigadores intelectuales, cuando me preguntan eso, ¿no? Es que lo vemos como una mirada hacia atrás, ¿no? Digamos que la coyuntura obligaba a que se diera esa medida, ¿no? O sea, la gente que votó por Fujimori en el 95, digamos que evalúa lo que hizo Fujimori y logró recuperar la economía. Por lo tanto, si logró recuperar la economía, la única medida que se tenía que tomar era el Fujishock, ¿no? Es, digamos, la deducción lógica que surge de esa idea. Por lo tanto, yo tendría que también estar de acuerdo con eso. Pero si nosotros lo evaluamos bien, y tomando en cuenta lo que yo les estoy contando, que se estaba buscando también un plan económico alternativo al plan de Vargas Llosa, dirigido por el economista Óscar Ugarteche, que sería la persona más directa para preguntarle de qué trataba su receta alternativa. En 1991, la epidemia por cólera y el fenómeno del Niño azotaron al país. Sin embargo, la inflación se redujo a un 132.9%, y a la par se llevaron a cabo un conjunto de reformas estructurales para afectar el nivel de inflación y mejorar la producción y el mercado laboral. El PBI creció en 2.2%.
Durante 1992, decidido mover los obstáculos a sus planes de gobierno, Fujimori realizó un autogolpe quebrando el orden constitucional y cerrando el Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se logró la captura del líder senderista Abimael Guzmán Reynoso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Por otro lado, se reglamentó el régimen de garantías a la inversión privada. Se creó el sistema privado de administración de fondo de pensiones integrado por AFPs y se dio inicio a la privatización y concesiones. La actividad productiva se vio afectada por el fenómeno del Niño y se registró un alza del tipo de cambio durante el último trimestre, la cual generó una recesión en la actividad económica. Ese año el PBI cayó en un menos 0.5%. El 29 de diciembre del año 1993, Fujimori realiza cambios en la Constitución, con la intención de lanzar su candidatura en octubre del 94. Durante este periodo, se implementó en mayor medida las privatizaciones, generando un aumento del flujo de capitales del exterior, y hubo una mejor coordinación de la política monetaria y fiscal que permitió que el PBI crezca a 5.2% en el año 1993, 12.3% en el año 1994 y 7.4% en el año 1995. El crecimiento de la producción y de la inversión requirió significativas compras de insumos y de bienes de capital importados para la industria, lo que se tradujo en tasas de crecimiento de las importaciones por encima de los que mostraron las exportaciones, incrementando el déficit de la balanza comercial de 2,3% del PBI en el año 1993 a 4,3% del PBI en el año 1995. El modelo primario exportador es un modelo que tiene sus problemas. Tiene dos problemas fundamentales. El modelo primario exportador depende mucho de lo que dicta el mercado internacional, ¿ya? O sea, genera dependencia, ¿ya? Es decir, si hay demanda fuera, nos va bien. Si los precios suben, nos va bien, ¿correcto? Si los precios bajan en el mercado mundial, nos va muy mal, ¿correcto? O sea, la dependencia del mercado, ¿ya? Ese es un problema. El otro problema es que si nosotros nos dependemos del primer exportador y no generamos otro tipo de desarrollos económicos como el aspecto industrial, también hace que nuestra economía sea débil. Y lastimosamente Fujimori lo que hace es incentivar y depender al Perú del mercado primario exportador, ¿no? Por esa razón que la industria, no hay mucha industria en el Perú, todo es importaciones. Entre el año 97-98 empieza a darse unas pequeñas crisis económicas mundiales. O sea que nuestra economía entre en recesión. Se enfría la economía. ¿Y por qué se enfría? Porque dependemos de nuestro modelo primario exportador, cosa que hubiera sido diferente si hubiera incentivos para el desarrollo industrial. Por eso que el Perú no crece mucho en ese segundo mandato de Fujimori, y eso se va a acompañar con el tema de la corrupción, que ya es otra cosa. Durante el periodo de 1995 al 2000, las condiciones económicas eran mucho más favorables que los años 80. Ya no había hiperinflación y ya habían las primeras inyecciones de capital. Sin embargo, no se generó más empleo ni se redujo la pobreza. Por esta razón empezó un descontento popular hacia Alberto Fujimori.
Este año la inflación se redujo a 6.5 puntos porcentuales. Esto fue gracias a partir de un mejor control de desequilibrios fiscales, la emisión primaria y flotación del tipo de cambio. Además, el PBI creció en 6.5% gracias a la recuperación de la inversión, impulsada principalmente por la mayor inversión en empresas mineras y de telecomunicaciones, y por el incremento de las exportaciones en 13.1%, en tanto que las importaciones también crecieron en un 12.2%. En 1997, la inflación se redujo a 6.5% a partir de un mejor control de desequilibrios fiscales, la emisión primaria y flotación del tipo de cambio. El PBI creció en 6.5% por la recuperación de la inversión en 14.9%, impulsada principalmente por la mayor inversión de las empresas mineras y de telecomunicaciones, y por el incremento de las exportaciones en 13.1%, en tanto que las importaciones también crecieron en 12.2%. Durante el periodo de tiempo 1998 a 2000, la economía se vio golpeada por los efectos del fenómeno del Niño, la interrupción del financiamiento a bancos peruanos como resultado de la crisis asiática y rusa, entre otros hechos. Estos, junto al estancamiento del proceso de privatización, afectaron a la inversión, que disminuyó en menos 2.1% en el año 1998, menos 13.5% en el año 99 y menos 2.9% en el año 2000, lo que reflejó en tasas negativas o débil crecimiento del PBI. En complemento sobre lo ya expuesto sobre la situación económica, política y social del Perú en los años 90, realizamos una encuesta a 39 personas en un intervalo de 30 a más años de edad. La mayoría de los encuestados tenían una edad de entre 40 y 60 años con un 66.7%. Un 56.4% es del sexo femenino y un 43.6% es del sexo masculino. Según los encuestados, el motivo que arrastró la crisis al Perú en la década de los 90 fue en primer lugar el terrorismo, con un 38.5%, como segundo la corrupción del gobierno con 30.8% y tercero por la inflación con un 23.1%. Según estos resultados, vemos que en los años 90 la principal preocupación de los peruanos fueron los conflictos sociales y políticos, y el rezago de la inflación tuvo menos impacto en su día a día. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el Fujishock fue la mejor medida para reducir la inflación con un 56.41% de aprobación, ya que los años anteriores se había generado un impacto económico preocupante en los hogares. Una gran parte de los encuestados que vivieron en la década de los 90 consideran que la privatización no fue una medida adecuada. Esto se ve reflejado en que el 79.48% de los encuestados estiman que no es idóneo el privatizar empresas peruanas, aunque el gobierno consideraba que la participación privada era la alternativa que inevitablemente se tenía que aprobar. Debido a la inflación generada antes de los 90 y problemas que surgieron en el trayecto, el 69.23% considera que no hubo mejoras en la transición de los 80 a los 90, debido a que no hubo una disminución en el desempleo y por la creciente corrupción que se generó. La última pregunta es en relación a su opinión sobre el gobierno de Alberto Fujimori. En esta sección hubieron respuestas diversas, sin embargo se ve un gran descontento hacia este gobierno, ya que un 44% de los peruanos consideran que hubo un mal manejo de poder, ya que hubo corrupción y se privatizaron una gran cantidad de empresas. Un 42% de los encuestados mencionan que su gobierno tuvo cosas positivas y negativas, ya que en este gobierno se terminó con el terrorismo y se regresó a una estabilidad económica, pero también resaltan los casos de corrupción. Un mínimo de los encuestados con un 13% consideran que fue un buen gobierno. Como conclusión, podemos mencionar que las medidas macroeconómicas tomadas por el gobierno de Alberto Fujimori han sido efectivas. Los cambios y el impacto que ha tenido en la economía se ha podido percibir de manera lenta. Por otro lado, podemos suponer acerca de la existencia de otra propuesta macroeconómica para frenar la hiperinflación de la época. También se puede extraer del expuesto que sea cual sea la propuesta tomada en su momento ha marcado un pedazo de nuestra historia, ha tenido consecuencias buenas y malas y las personas que vivieron aquella época lo han vivido de diferentes maneras. Este análisis tiene un enfoque macroeconómico y el resto es historia.